Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Estamos conversando con un amigo de Puerto Rico, Luis Pedraza Leduc, un dirigente sindical, y al irnos a la pausa quedamos de ponerle sobre la mesa una pregunta que tiene que ver con la libertad sindical. ¿Hay o no hay libertad sindical en Puerto Rico? ¿Quién regula esto? Porque hay como una dualidad. Se aplica una ley federal para algunas cosas y hay un proceso de extender una disposición que tiene un carácter, digamos, fuera de Puerto Rico, el caso federal, ¿no? Y hay otras disposiciones que son de carácter local, que son de carácter, digamos que borinqueño, para pegarnos a la cultura, ¿no? ¿Cómo anda el tema de la libertad sindical? Bueno, pues la situación es la siguiente. Tenemos 4 leyes que regulan los sindicatos en Puerto Rico. En la empresa privada dije que hay una ley federal, que es la ley Tafarly, que como planteamos es una ley restrictiva que dificulta la organización sindical, en esencia porque tú te puedes organizar, provocan una elección, ganan la elección, representas un grupo, pero ese patrono no está obligado a negociar un convenio colectivo. Se puede sentar contigo, pero no tiene que negociar. Entonces los patronos en estos momentos están retardando ese proceso de negociación, tratando de llevarlo a un año, porque después de un año sin negociar, pueden promover una elección para que los trabajadores se eliminen el sindicato. Que el trabajador decida, mira, yo estoy mejor sin el sindicato porque el patrono por el lado me está ofreciendo cosas, pero sin sindicato. Así que desalienta la organización sindical. El dato es que nosotros tenemos un grupo de 700,000 trabajadores en la empresa privada, el 1% de esos solamente está organizado. Eso te demuestra la dificultad de la empresa privada para organizar. En el caso del gobierno central, existe lo que se llama la ley 45, la ley de sindicalización. Es una ley que prohíbe la huelga, te permite negociar, y ese es el grupo que desde el año 2009 se le ha estado congelando el convenio colectivo. Estamos hablando de cerca de 100,000 trabajadores en el gobierno central, y que la ley que mencioné lo lleva hasta el 2021 sin poder negociar. Ahí se encuentran los maestros, se encuentran todos los empleados gubernamentales de las oficinas principales de Hacienda, de Obras Públicas, los empleados del Departamento de la Familia, cerca de 100,000 trabajadores. Tenemos otra ley que es una ley que aplica en las corporaciones públicas o en una empresa que no afecte el comercio interestatal, que eso es lo mínimo. Esa ley que data de 1930 es una ley protectora del trabajo. Es una ley que facilita la organización sindical, que obliga al patrono a negociar y que se cobija bajo el derecho constitucional de me puedo organizar sindicalmente y negocio. Y las prácticas ilícitas son contra el patrono, no contra el sindicato. ¿Qué sucede con esa ley? En el 2014 aprobaron esta ley especial donde tanto a los sindicatos que mencioné ahorita del gobierno central como al de las corporaciones públicas le congelan los convenios. Tuvimos grandes diferencias, grandes luchas. Esa nos está llevando a que hasta el 2021 no se negocie. Y nosotros planteamos que se está afectando la libertad sindical por lo siguiente. Nuestra organización, Programa de Solidaridad de Lutiar, ha impugnado en los tribunales la ley y estamos planteando, si tú no me permites negociar, tú me estás cuestionando el derecho de la organización sindical, porque yo me organizo para representar a unos trabajadores a través de la negociación colectiva. Si tú me prohíbes que yo pueda negociar, ¿qué sentido tiene organizarse? Así que está cuestionada la libertad sindical, no hay espacio en estos momentos para que un sindicato cumpla su razón fundamental, y entonces nos quieren llevar a una posición que sería inmoral, que es, pero no te preocupes, te estoy descontando las cuotas, porque todo eso le dicen a los trabajadores, tienes que quedarte en el sindicato, tienes que pagar las cuotas y no puedes hacer cambio de sindicato tampoco, te tienes que quedar ahí. Eso como dije, inmoral, no se puede permitir. Nosotros estamos planteando de cara al mes de junio que se cancela la ley que quieren extender, nosotros impulsar una campaña de negociación, de hacer presión, de hacer paro. Hay un problema, el grupo mayor de esos 100,000 trabajadores, como dije, se le prohíbe la huelga. ¿Qué sucede al que haga huelga? Los desertifican. Son los del Estado. Los del Estado. Pero
Hay una cosa, hay una normativa para los trabajadores del sector privado, hay una normativa para los trabajadores del Estado, que los dividen en dos, en corporaciones públicas y en el gobierno central. Sí, pero llevamos tres. Del sector privado no es solo el capital transnacional, sino un empresario puertorriqueño instala una empresa y ya sus trabajadores están regulados por esas normas del sector privado. Exacto. Entonces, alguien tiene un colegio grande y tiene 22 profesores que lo paga ese colegio privado. Esos trabajadores docentes están regulados laboralmente por la ley del sector privado. Entonces no pasan a ser sindicalizados en los trabajadores docentes del sector público. No, serían talleres distintos. Nosotros no tenemos ese concepto de organización horizontal. Entonces no pueden organizarse en el sindicato de los maestros públicos. Podrían organizarse, pero se organizan como un taller aparte. Tenemos lo que se llama organización vertical, es un concepto traído de Estados Unidos, donde en cada empresa se constituye una unidad de trabajo a organizarse sindicalmente, lo que provoca que en una empresa hayan varios sindicatos, los que representan a trabajadores profesionales, los que representan trabajadores de línea. Es una manera de dividir al trabajador en base a su ocupación. En vez de unirnos, nos dividen. ¿Y no requieren un mínimo de trabajadores por sindicato? No, ese concepto de unidad apropiada implica que el sindicato, si gana la elección, todos los trabajadores pasan a ser de su representación exclusiva. Nosotros que hemos compartido a nivel de otros países la experiencia sindical, mientras en algunos lugares yo me uno al sindicato y ese sindicato me representa, en Puerto Rico hay que escoger un sindicato para que represente a todos los trabajadores. Vuelvo y repito, esa es la visión norteamericana de hacer un sindicalismo que apoya al capitalismo, ¿verdad? Un sindicalismo que promueve el que si el capital se desarrolla y tiene mejoras, pues entonces los trabajadores tienen mejoras. Nosotros somos críticos a esa visión, nosotros planteamos que el problema es el capital y que nos organizamos para trascender del taller y transformar la sociedad para lograr igualdad y lograr justicia. Los empresarios van a decir que no, que eso corresponde a una instancia político-partidaria, no al sindicato, que el sindicato es para ver cuestiones muy propias del trabajo, trabajador-empresa, bonificaciones, salarios, horario de trabajo, el seguro médico y ese tipo de cosas. Y esos patronos recurren al gobierno para enmendar las leyes y ellos son muy políticos. Porque ellos cabildean. Porque ellos pueden hacerlo, pero a los trabajadores le dicen, quédate calladito que te ves más bonito. Luis, tenemos un tema. La Junta de Control Fiscal, usted dijo que integrada por 7 miembros designados por el gobierno norteamericano, por el Congreso norteamericano, una instancia fuera de Puerto Rico, que está radicada en Washington. Y es la que manda, dice usted. Y entonces hubo elecciones, se eligió un gobernador, se eligieron senadores, se eligieron otros representantes. Y si la Junta Fiscal es la que manda, ¿qué sentido tiene entonces un gobernador? ¿Qué sentido tiene un parlamento, unos senadores, unos representantes, diputados, como se le llama aquí? Ahí puede presentarse una especie de dicotomía o de contrapoder o de un choque de poderes, y al final si los poderes chocan y no se ponen de acuerdo, parecería, a uno le queda la impresión de que la Junta Fiscal estaría por encima de todo. Entonces la Junta Fiscal termina de reconocer claramente que Puerto Rico es una colonia. Ese es el impacto inmediato que tiene la existencia de la Junta de Control Fiscal. Desde el punto de vista político, regresamos al momento donde Estados Unidos monta una junta militar. Ahora le quitaron las botas, le quitaron el uniforme militar y los pusieron con gabán y corbata. Y son 7 empresarios que representan a grandes compañías e intereses económicos y son los que están gobernando. ¿Pero son puertorriqueños los de la Junta de Control Fiscal? Hay 4 puertorriqueños y 3 norteamericanos. ¿Esos 4 radicados en la isla? No, uno solo vive en Puerto Rico y viaja mucho a Estados Unidos. Ya. Vamos a la pregunta. Entonces, en ese sentido, por un lado, tiene el impacto político de reconocer que Puerto Rico es una colonia, porque esto se hace bajo la teoría de que el Congreso tiene los poderes plenarios sobre Puerto Rico, porque Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos. Y entonces, en ese proceso, ellos aprueban el proyecto de promesa, que es la ley que lo faculta,
y entonces tienen la autoridad de aprobar todas las leyes dirigidas a crear un ambiente para poder pagar la deuda, para rehabilitar el crédito de Puerto Rico y supuestamente lograr un desarrollo del país. Pero como el objetivo primero es cobrar la deuda y tienen esa facultad de aprobar todas las leyes y el presupuesto, entonces la pregunta y el cuestionamiento que uno se hace es, ¿pero esta Junta está en favor del pueblo o representa a quién? Pues ellos representan a los intereses económicos. Y entonces ahí nos encontramos que ese interés político de Estados Unidos de expandir y tener territorio responde a su interés económico de desarrollar las empresas que son las que dominan en Puerto Rico. Porque esas empresas que mientras nos llevan a que nosotros tengamos una deuda, como dije ahorita, que puede ser de 150,000 millones, esas empresas obtienen del trabajador puertorriqueño 35,000 millones de ganancias anuales. O sea, cada 3 años ellos están logrando salvar la deuda del país. Anualmente 35,000 millones se llevan en ganancias limpias después de pagar toda su operación. Pues esas empresas con esos 35,000 millones los llevan a los bancos y ese dinero es el mismo que nos prestan luego como un bono que hoy nos llaman que es una deuda pública que no podemos pagar. Así que hay un círculo vicioso y ellos crean esta junta precisamente pues para asegurarse que el gobierno no se declare en quiebra. Se trató de aprobar una ley para hacer una quiebra y no se aceptó por el Tribunal Federal. Por otro lado, ellos están impidiendo que haya un desarrollo político de Puerto Rico hacia la independencia o cualquier otra forma de estatus que pueda atender el problema económico. Y entonces este gobierno que gana, que dice que no tiene problema con la Junta, que ellos tienen un plan para resolver el problema, ya está cayendo en contradicción, porque hay 78 alcaldes que fueron electos y que no mandan nada. Hay una Cámara y un Senado que fueron electos, pero las leyes que aprueben tienen que estar sujetas a la aprobación de la Junta de Control Fiscal. Toda ley que se apruebe en Puerto Rico con impacto económico tiene que ser sometido a ellos, y ellos, después que la apruebe el gobernador, ellos le dan el visto bueno. Si ellos no le dan el visto bueno, la ley queda derogada. Y el gobernador de Puerto Rico, como dije hace un rato, tiene una orden de crear un plan fiscal en 10 años, y si no lo crea, pues la Junta establece el presupuesto del país. Así que se resume todo en la ausencia de soberanía del país, en que se reafirme el estatus colonial y sobre todo que mande el capital en Puerto Rico. Me dice que el gobernador tiene 10 años para un plan para 10 años, pero él solo tiene 4 años de mandato, de gobierno. A propósito del tema de la independencia, ¿hasta dónde, Luis, es viable la independencia en Puerto Rico? ¿Hasta dónde es viable la lucha por la independencia de Puerto Rico? Puerto Rico, nosotros como pueblo necesitamos hacer un plan de educación que conteste lo que tú acabas de preguntar. ¿Por qué es necesaria la independencia y cómo la independencia contesta los principales problemas de la economía? De cómo producimos, para qué producimos, para quiénes producimos, cómo lo vamos a hacer, cómo atendemos el asunto económico. Porque en la medida en que la gente pueda comprender que nosotros tenemos la capacidad, si producimos 35,000 millones, la pregunta es, ¿qué sucede si esos 35,000 millones se quedan en el país? ¿Qué sucede si nosotros tenemos un modelo económico donde podemos distribuir la riqueza que producimos en el país? Si nosotros tenemos los poderes para hacer tratados con los países del Caribe, con el país que querramos a nivel del planeta, ¿qué sucede si nosotros podemos hacer ese tipo de cosas? A Puerto Rico, como un proceso de coloniaje, lo que se le ha enseñado a la gente es que no podemos, que somos un país pequeño, sin recursos, y que tenemos que vivir amparados por Estados Unidos. Y además de eso, se transfieren a Puerto Rico millones de dólares en subsidios para alimentación, que son los llamados cupones de alimentos, en subsidios de vivienda, en subsidios para las becas en las universidades. Hay todo un apoyo económico, entre comillas, porque no está el apoyo, una inversión, es lo que se deja por lo que se llevan. Y eso afecta la mentalidad de la gente, eso es lo que llamamos el colonizado, que se cree que no puede. Así que tiene que haber un proceso de educación liberadora. Tiene que haber todo un apoyo de un trabajo donde la gente pueda comprender que como país nosotros tenemos otra alternativa. Yo creo que la Junta confronta al país, confronta a las diferentes fuerzas políticas con el tema del poder.
Una cosa es que me dijeron que tenía una constitución y que yo gobernaba, y otra cosa es que me digan ahora que esa constitución no sirve para nada, y la gente está confrontada, está retada a una cuestión de respeto, de moral, de si vamos a permitir elegir un gobierno para nada en estos 4 años, y dentro de 4 años, ¿qué vamos a hacer? Elegir otro bajo las mismas condiciones, porque la Junta de Control Fiscal, su ley tiene vigencia hasta que restituyan el crédito de Puerto Rico y podamos volver a coger prestado a los mismos que le debemos. O sea, ellos nos quieren llevar a un crédito AAA, estamos en crédito chatarra bajo las clasificaciones de esta agencia acreditadora. Pues ellos nos quieren llevar a un crédito AAA donde podamos volver a coger prestado, y entonces uno dice, pero yo voy a pagar la deuda para endeudarme de nuevo. Sí, eso es lo que ellos quieren. Entonces la Junta de Control Fiscal va para rato. Aquí se impone definitivamente la lucha radical por la independencia. Y digo radical, no quiero decir que se coja la loma o la montaña, sino radical porque hay que ir a la raíz del problema, y esto pasa por la necesidad de la unidad de todo el elemento borinqueño y de agitar o de organizar un movimiento de solidaridad internacional fuerte, potente, capaz de doblar el brazo al imperio en ese sentido. Vamos a una brevísima pausa para que nuestro hermano Jacinto Ascensión siga aquí conversando un ratito más con Luis Pedraza Ledú. Se me fue el Pedraza de repente, porque me metí ahí como en una pedra. Vamos a la pausa, señor director. Gracias, amigos y amigas que nos siguen en su programa Voz para el Cambio, y dándonos este banquete, poder tener la presencia con nosotros de ese hermano de Puerto Rico, don Luis, y escuchar cada uno de los argumentos que comparte con nosotros en el escenario, pero también con ustedes, de lo que es la situación real actual de Puerto Rico. Y mientras lo escuchaba ir conversando con nuestro director Alfonso Torres, en ese momento me llegó como hacer una introspección a lo que ha sido el recorrido de la lucha en América Latina, y mirando así lo que fue los años 60, 80, 70 más específicamente, veíamos unos movimientos a nivel social con el tema sindical, pero sobre todo un movimiento que era representado por una mayoría joven. Y ahora, cuando uno hace la comparación y ve los movimientos que existen ahora aquí en República Dominicana y en Puerto Rico, uno como que ve que la gran mayoría de las personas son adultas. Es como si estuviéramos en una sociedad adultocéntrica y en un movimiento adultocéntrico. Realmente, ¿qué está pasando en Puerto Rico con lo que es la participación de los jóvenes en el movimiento sindical? Bueno, nosotros tenemos esa preocupación del cambio generacional que es necesario, de cómo buscar la manera de que los jóvenes se incorporen a un proceso que implica aprendizaje, toma de conciencia. Para el 60, el 70 en Puerto Rico existía una organización política desde escuela superior, y los jóvenes que se graduaban de la escuela superior, muchos iban ya o al centro de trabajo o hacia la universidad con cierto nivel político, y eso ayudó a todo un desarrollo de una lucha social en esas décadas del 70, del 80. En estos momentos, esos jóvenes somos nosotros, los que estamos ya en 50, 60 años de edad, y uno ve que hay una brecha, y con el cambio en la tecnología, con la cuestión de la información, hay toda una serie de preferencias y de ideas que han calado en la mentalidad de los jóvenes, que nos distancian de una lucha que uno entiende que se debe estar dando. Sin embargo, en Puerto Rico, de otra manera, los jóvenes han estado asumiendo una iniciativa. Hoy en día, ante toda esta ley que estamos discutiendo, la ley promesa,
los jóvenes han montado un campamento frente al edificio federal en el área metropolitana, en el área de Atorrey. El edificio federal es el que tiene las oficinas principales del Tribunal Federal, del FBI y de agencias de gobierno en Puerto Rico. Y allí hay un campamento desde el mes de octubre bajo unas consignas de que se acabaron las promesas de no a la Junta de Control Fiscal. Y estos jóvenes han estado confrontando de diferentes maneras creativas, ocupando las calles, los espacios, haciendo denuncias, haciendo performance. Y creando una conciencia de que hay que luchar, porque estos jóvenes son de los más afectados en estas propuestas de reforma laboral. Se está planteando incluso que cobren $4.25 la hora. O sea, nosotros tenemos un salario mínimo de $7.25 la hora. Quieren a los jóvenes pagarle menos, quieren darle unas condiciones de trabajo que no les van a permitir constituir una familia formal, conseguir una casa. Así que lo obligan a la emigración. Cuando hablaba de un proceso educativo, tiene que ir dirigido a esos jóvenes, tiene que ir dirigido a unos sectores que son los que tienen que asumir la responsabilidad de desarrollar un modelo económico y político para Puerto Rico. Sí. Mirando en el caso nuestro como país, República Dominicana, tenemos un Ministerio de la Juventud. Creo que en otros países también de América Latina y el Caribe lo tienen. Pero cuando uno va a la parte real, vemos que realmente tenemos un ministerio que en sí no está haciendo nada a favor de la juventud. En el caso de Puerto Rico, con el tema del gobierno, ¿hay prioridad por parte del gobierno para tener propuestas políticas públicas que realmente puedan favorecer a los jóvenes en Puerto Rico? Bueno, hay una llamada Oficina de Asuntos a la Juventud que está adscrita a la Oficina del Gobernador, que en estos momentos es una de las agencias que se plantean que se debe desmantelar. Yo no creo que haya una política en favor de los jóvenes, todo lo contrario, en cierta medida, ese es el sector que está migrando en estos momentos en una cantidad mayor y el gobierno no se preocupa por ello. Siendo un gobierno anexionista el que está dirigiendo el país, ellos están dispuestos a que un sector se vaya para Estados Unidos porque esa es la visión que ellos tienen y de esa manera entienden que favorecen la anexión. Todo eso contrasta con el hecho de que este gobierno que acaba de ser elegido tiene al gobernador más joven que ha habido en Puerto Rico, hijo de un pasado gobernador en Pedro Rosselló para el año 1993, estuvo por 8 años. Hoy él entra en la gobernación y tiene un grupo de jóvenes que no son otra cosa que tecnócratas, que entienden que todo se puede resolver con una plataforma digital, que no tienen unos conceptos de justicia social, de ver al colectivo como lo principal. Tienen una visión neoliberal donde plantean que el individuo es el que tiene que salvarse y resolver los problemas como individuo. Son los que plantean que si uno no tiene unos éxitos en la vida es porque uno es un fracasado, uno es un perdedor. Y esa filosofía individualista de corte neoliberal permea en la mentalidad de esos jóvenes. Nosotros apostamos al joven del barrio, al joven del residencial público, al joven trabajador, al joven que está en el cooperativismo, el joven que se organiza, ya sea en iglesia, en otro tipo de organización política que vaya dirigida a transformar la sociedad. Esos son la mayoría, esos son los pobres, así que a eso apostamos. En mis años mozos, cuando estaba estudiando la carrera de filosofía, una profesora de literatura, Ruth Nolasco, hija de un gran escritor y escritora dominicana, nos mandó a estudiar una obra puertorriqueña, bueno, dos, y de hecho las dos obras se han presentado en Puerto Rico mucho en el teatro. Una fue Mi hijo el doctor y hay otra que es La carreta. Es interesante porque tanto La carreta como Mi hijo el doctor va presentando esa migración en ese momento de lo que es el campo a la ciudad y presenta la problemática que se va dando, cosa que también nosotros, también en este país, en Dominicana, también vivimos. Pero cuando uno analiza el tema de la juventud y el tema social, en este país, por ejemplo, si tú le preguntas al joven si quiere salir del país y tiene la facilidad para irse, se iría.
Puerto Rico tiene una ventaja en cuanto a eso de la migración, porque puede realmente ir a Estados Unidos porque estaba asociado sin ningún problema. Ahora, ¿qué implica eso de que el joven en Puerto Rico se esté emigrando hacia otros espacios de Estados Unidos? ¿Qué implica eso para Puerto Rico? Entendiendo que el joven es vamos a decir así, la fuerza joven, la vitalidad para que realmente pueda impulsar cambios y así pueda crecer y mantener a Puerto Rico realmente como país que pueda producir su propia riqueza. Fíjate, en esencia una fuga del talento. Nosotros tenemos en el sistema universitario público el recinto de Mayagüez, que es el que brega con las ciencias, con la ingeniería, con la parte científica. Y allí se gradúan los ingenieros del país, se gradúan los científicos, y entonces van desde empresas multinacionales hasta la NASA a buscar el talento que se gradúa de la Universidad de Puerto Rico. Y desde que están ya en un tercer año tienen ofertas para irse del país, y entonces perdemos a esos muchachos que tienen un talento inmenso y que deberían ser los que estén montando empresas en favor de Puerto Rico. Sin embargo, se van para Estados Unidos. Por otro lado, tenemos otros jóvenes que no tienen esas oportunidades de estudio y su empleo es las fuerzas militares. Se van para el ejército de los Estados Unidos. Eso conlleva que vienen con una serie de traumas. Ahí hay un efecto negativo sobre la salud mental de esos jóvenes que no están preparados para ir a la guerra y que entran en ese proceso buscando un empleo, que se creen que van a tener becas, que van a tener toda una serie de beneficios, pero los que entran al ejército y van a Afganistán y se enfrentan a todo ese proceso, vienen con diferentes problemas. Tenemos el otro sector que es el que migra buscando una oportunidad en Estados Unidos. Ahí viene la carreta, ahí vienen todas esas experiencias que la literatura nos muestra. El famoso cuento de José Luis González de la carta, de este muchacho que está en Estados Unidos y le enviaba una carta a su madre diciéndole todas las cosas buenas que tenía, y cuando terminaba la carta que le iba a sellar, buscaba en el bolsillo un vellón para el sello que no tenía, ¿verdad? Y entonces esa imagen del que emigra, que dice que todo está bien, y cuando viene acá al país de unas vacaciones cuenta de que todo estaba bien, y es falso. Es falso, la migración no es el sueño que te vendieron. Así que para nosotros es un gran problema visualizar que los jóvenes se vayan, como dije, fuga de talento. El país envejece, el envejeciente trabajó y necesita que otros trabajen ahora para mantenerlos, porque mientras ellos trabajaban, el trabajador paga la pensión del que ya trabajó. Entonces, si cuando vayamos a ser una gran población de envejecientes no tenemos gente trabajando para sostener el sistema, pues entonces todos somos pobres, y ese es parte del problema. Hemos visto ahora el domingo pasado una marcha aquí en el país contra la corrupción, contra la impunidad. Una población dominicana que se expresa para que el gobierno